En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.
seguir alabando y glorificando al Señor, no importando la circunstancia, no importando la situación. Importa, como siempre les digo, que Él es Dios, que Él es nuestro Dios, hacedor de maravillas. Seguimos entonces compartiendo con ustedes este tema que hemos traído en estos últimos programas, compartiendo con ustedes sobre la oración. Hemos dicho que es un tema muy básico en el campo del cristianismo, gloria a Dios, y hemos hablado ya que es oración, y también hemos compartido lo que es la coordinación del Padre Nuestro, y decíamos también que en el Padre Nuestro encontramos allí en esa coordinación que en la oración hay adoración, en la oración hay alabanza, en la oración hay compromiso, en la oración hay petición, en la oración hay confesión y arrepentimiento, y en la oración hay intercesión. Entonces, sabiendo y conociendo ya el tema de la oración y sabiendo de la coordinación que hay allí en el Padre Nuestro, por lo cual, conociendo ya nosotros lo que es oración, y hablando de los tipos de oración, y hablando de los niveles de oración, que los niveles de oración son pedir, buscar y amar, entonces entramos a lo que es las clases de oración. Y allí, en 1 Timoteo, capítulo 2, que ya lo leímos al inicio de este programa, en el día de hoy, gloria a Dios. Nuestra lectura bíblica fue allí en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y ahí encontramos estas expresiones que el apóstol Pablo usa para indicarle a Timoteo las instrucciones sobre la oración. Y encontramos allí lo que es rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Encontramos 4 palabras que son muy significativas y es necesario tenerlas en cuenta a la hora de hacer oración. Entonces, la primera palabra que encontramos allí dice rogativa, o sea, ruego. La palabra rogativa o ruego tiene que ver con esto que es intercesión. Rogativa o ruego es una intercesión o orar a favor de otro o a favor de nosotros mismos. El Señor Jesús ora por Él mismo. Recuerda que Él oró e intercedió o oró a favor de los discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 17. Esa es la oración de Jesús a favor de los discípulos. Pero también Jesús oró pidiendo al Padre a favor de Él. Allá en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 34, encontramos cuando Jesús ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que era un ruego tan grande, era algo tan fuerte, que era como su sudor, era como gotas de sangre. Gloria al Señor. Y quiero leerle lo que dice la Escritura. Saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, he allí el énfasis de hacer un ruego. Decíamos que
un ruego o una rogativa, cuando dice allí el apóstol Pablo que se hagan rogativas, un ruego o una rogativa es una intercesión y que es orar a favor de otro o por uno mismo. Y eso es con ruego, con gemido. Y allí vemos la situación que está viviendo Jesús. Y Jesús está orando y tiene una petición. Y la petición, recuerda que en la oración hay petición. Y la petición de Jesús era: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, allá hay petición y a la vez hay también compromiso en esa oración. Y dice allí que la respuesta que tuvo Jesús inmediatamente en esa oración fue que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En ese momento de angustia, en ese momento de dolor y desesperación que él tenía, él fue fortalecido por un ángel. Y entonces dice la Escritura, y estando en agonía, que era la agonía que tenía Jesús, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, ahí está Jesús rogando, haciendo una rogativa al Padre, un ruego a favor de él. Entonces, eso de rogar es orar fervientemente. Es como mendigar. Recuerda que la viuda ante el juez injusto llega como a mendigarle al juez. Y es la oración que dice Jesús, él mismo hablando, cuando habla de que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hablando de la oración, que la oración es algo que hay que estarlo haciendo constantemente y no desmayar. Entonces, en este caso, Jesús está hablando de mendigar, de hacer una oración ferviente con dolor. Y él pone el ejemplo de la viuda ante el juez injusto. Y mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, esto es ir allí constantemente, siendo constante, siendo ferviente, ir a rogarle al que necesita. En este caso, recuerda que les decía que cuando estábamos hablando de los niveles de oración, cuando el Señor dice pedir, es a Él, que cuando lo busquemos es a Él y cuando llamemos es a Él. Entonces, en este caso está colocando el ejemplo de un juez injusto, pero no porque Dios sea injusto ni porque Dios no nos quiere escuchar, sino que Él pone el ejemplo y lo dice: si este juez injusto hace o hizo esto con esta vida, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es justo, os dará todas las cosas que le pidan? Este fue el tipo de oración que hubo antes de Pentecostés. Este tipo de oración es rogativa, ruego, ferviente, orando allí. Miremos lo que dice el libro de los Hechos, gloria al Señor, el versículo 12 al 14 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y dice la Escritura, y estaban todos unánimes allí. Dice, estaban todos unánimes, todos, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, dice la Escritura, y dice la Escritura, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y comienza el apóstol Pedro a hablarles allí de lo que ellos hicieron, de lo que ellos estaban haciendo, y era orando en unanimidad. Y estaba la gente perpleja de lo que estaba sucediendo. Entonces, mis amados,
es necesario entender esto. Recuerda que Jesús les dice a ellos, según el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y haciendo esa oración, entonces vino la respuesta y la gente que observaba el panorama, lo que estaba sucediendo, dice, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué está sucediendo? ¿O qué es lo que está aquí pasando? Entonces el apóstol Pedro pues les habla y les dice qué es lo que está aconteciendo. Ahora, cuando está hablando allí de oración, es la otra palabra que encontramos en Timoteo. Gloria a Dios. Se hagan rogativas, que se hagan oraciones, es lo que dice Timoteo. Cuando estamos allí, en este capítulo, tenga en cuenta que estamos estudiando las clases de oración. Entonces encontramos primero rogativa. Luego dice oraciones. Cuando estamos hablando de oraciones, esto involucra el hablar con Dios. Recuerda que ya esto lo hablamos en días anteriores. Hablar con Dios y oírlo y esperar respuesta. Acá implica tener un oído dócil a la voz del Señor. Un oído dócil a la voz de Dios. Porque es necesario entender que Dios está dispuesto a escucharnos, porque la Biblia lo dice, varias veces he citado lo que dice la Escritura en cuanto a esto. Claman los justos y Jehová los oye. Pero es necesario entender que Dios está atento a nuestro clamor, está atento a nuestro ruego, está atento a nuestra oración, pero nosotros también tenemos que tener el oído espiritual abierto o un oído dócil para poder escuchar la voz de Dios. Te puse el ejemplo en cuanto a la oración cuando Dios llamó a Samuel y Samuel no escuchaba la voz del Señor, o sea, escuchaba el llamado, pero no discernía de quién era la voz. Entonces es necesario tener un oído dócil. Miremos lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 66. Libro de los Salmos, capítulo 66, versículos 16 al 20. Y dice la Escritura lo siguiente. Gloria al Señor. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice allí el salmista hablando, refiriéndose a esa bendición de hablar con Dios, de orar al Señor. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Y entonces cierra el salmista esta oración diciendo, bendito sea Dios que no echó mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, nosotros debemos saber en fe, creer que Dios nos escucha en el momento de orar. Porque el autor de los Hebreos dice, gloria al Señor, que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. El salmista también dice allá en el Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Clamé con mi boca, dice el salmista, o sea, oré. Esto indica que la oración debe ser con propósito. Una oración no es orar por orar, no es hablar por hablar. La oración debe ser con propósito. Cuando usted ora,
entienda y crea, primero, que Dios le oye. Segundo, que Dios está atento a oír su voz y que está atento a responderle. Y que usted crea que Dios es real y que Él puede solucionar o darle solución a la necesidad o a la petición que usted tiene y que todo se hará conforme a la voluntad de Dios. Y encuentre o entienda esto. Miremos por lo menos lo que indica Efesios capítulo 6, verso 18, en cuanto a que la oración debe ser con propósito. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6, verso 18. Dice la escritura lo siguiente, gloria al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, ahí hay oración y hay súplica. Y háganlo en el Espíritu, velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica. O sea, propósito de la oración. Orar. Orar con súplica. En todo tiempo háganse oración y súplica en el Espíritu. Y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses capítulo 4. Gloria a Dios. Verso 3, dice así la palabra del Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está diciendo, hay propósito en la oración. Oren también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ahora, usted oró. Gloria a Dios. También debe esperar y recibir lo que está pidiendo. Sin antes no dejar de escuchar lo que Dios tiene para hablarle o para decirle. Para poder recibir lo que usted está orando y esperando, entonces hay también una condición. Y la condición es que usted debe ser constantes. Usted debe ser constante. Y en el capítulo 4, verso 2, en el mismo Colosenses dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Persevere. Ya lo mirábamos ahorita allí en la oración de la viuda ante el juez injusto. Entonces, lo primero es que la oración debe ser con propósito. Y ahora dice también debe ser constante. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar. Y Romanos capítulo 12, verso 12 dice así, gloria al Señor. Gozosos en la esperanza. Ahí está la palabra. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. O sea, la oración debe ser constante. No que hoy oré y ya mañana no. Tenemos que seguir orando, seguir orando. Otra clase de oración después de la rogativa y después de la oración es las peticiones. Y yo te decía que tienes que entender y saber esto, que en la oración hay alabanza, hay adoración y hay peticiones. Entonces aquí dice el versículo que leímos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, esta expresión que tenemos, que es la que estamos compartiendo, lo que estamos trabajando con ustedes, para que miremos esto, y es que dice la Escritura, que no solamente debe ser oraciones, peticiones, dice también acciones de gracia. Entonces estamos hablando de
háganse rogativas, hagan oraciones, dice peticiones. Entonces, ¿qué es una oración o qué es una petición? Esto es pedir, y cuando se está pidiendo, se está exponiendo la queja, se está exponiendo la situación, se está exponiendo la necesidad, se está diciendo qué es lo que necesito. Entonces la petición es la necesidad, lo que necesito. Petición por los alimentos, lo habla Lucas. La petición de Ana, cuando oró por un hijo ya que era estéril, según 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 y versículos 26 y 27. Ana oró y ella esperó. Decíamos ahorita, en la oración debe haber propósito y en la oración tiene que serse constante. Ahora encontramos aquí en el caso de Ana que ella oró, esperó y recibió. ¿Por qué? Porque a pesar de ella haber venido atribulada a hacer la oración ante el Señor, luego que oró, ella esperó y recibió, dice que salió tranquila. Para recibir la condición es pedir con fe. ¿Ya? Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora encontramos otra expresión allí, es acción de gracia. Esto de acción de gracia es orar agradeciendo a Dios por el favor recibido o la respuesta recibida. Esto se llama ser agradecido. Y Colosenses capítulo 3 versículo 15 lo dice, sed agradecido. La intercesión, que vamos a hablar más adelante de lo que es intercesión, y es la oración, la intervención o mediación a favor de otro. Jesucristo es nuestro intercesor clave y principal, según Hebreos capítulo 7, versículo 5. También en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan encontramos la oración que él hace a favor de sus discípulos. Y miremos lo que dice Romanos capítulo 8, gloria a Dios, verso 34. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es que Cristo es ese intercesor y ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol concluye este tiempo diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque oramos a favor de otro, hacemos una intercesión, Dios responde, oramos por nosotros, hacemos rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia. Y en la intercesión tiene que ver mucho con el ruego, orar hasta obtener la respuesta, clamar, orar sin cesar. Las súplicas o intercesión pueden compararse con una mujer a punto de dar a luz. Ya no hay forma de detener el nacimiento. Este tipo de oración es favorable o se hace en los momentos donde ya no hay esperanza, donde es una situación de vida o muerte, donde ya muchos creen que no hay respuesta o solución. Entonces Dios busca a alguien que se ponga en la brecha y haga oración. Jeremías capítulo 22, versículo 30. Él está buscando a alguien que se ponga en la brecha y ore. El texto que se leyó al inicio termina a todos los hombres. Y el texto que sigue dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia o los que tienen autoridad, para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto solo indica que todo se puede lograr es a través de la oración. Mi amado, mi amada que me escuchas, esperamos que este tiempo que has estado con nosotros allí haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Mil y mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad.